Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados. Del poeta español del siglo de oro, Francisco de Quevedo. Cuando vi las imágenes de los pueblos del Chile profundo, en el suelo, en la región del Maule y en la octava región, cuando vi Curepto, cuando vi Copquecura, cuando vi lo que había pasado en ese Chile, me recordé de alguna manera de este poema tan dramático de Quevedo, que mira los muros de la patria mía y que esos muros que eran fuertes ya están desmoronados. Como están desmoronados gran parte del patrimonio cultural de Chile, la historia que estaba presente en esas casas quintas, en esas maravillosas fachadas continuas, en esas casas de adobe. Y desde luego que me acordé de Rómulo Trevi. ¿Cómo no acordarme de él? Un hombre que ha dedicado su vida a divulgar la belleza, a difundir el amor por la arquitectura, por la buena arquitectura, por la historia, por el patrimonio. Rómulo Trevi, de Trevillano, historiador y crítico del arte de la Universidad de Roma y de Pisa. Es arquitecto honoris causa del Colegio de Arquitectos de Chile. Ha sido profesor titular de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso. Y además es un amante de Chile, como un amante de Italia. Tiene el corazón un poco dividido. Él nos va a explicar, no sé si dividido o unido. Un piacherone, como dices tú, Rómulo. La palabra inventada por Rómulo, ¿eh? Es más que un piacere, ¿no? Es un piacherone. Mucho más. De verte aquí en el programa. De nuevo, reencontrarnos de nuevo. Reencontrarnos para hablar de lo que nos duele y nos apasiona. Que nos duele a ambos, indudablemente. Y partamos, antes que nada, por Bichuquén. Sí. Partamos por Bichuquén y nos vas a explicar por qué, en primer lugar, es tan importante este pueblo en la historia. Este pueblo muy particular, que quisieras que tú le contaras a alguien que no lo conoce. ¿Dónde está Bichuquén? ¿Qué es Bichuquén? Sí, está justo en la frontera, casi entre la sexta y la séptima, ya al comienzo de la séptima, pero está casi en la frontera. Y siempre los pueblos de frontera tienen algo extraordinario, ¿no? Fascinante. También en la leyenda que recogen de un lado y del otro lado. Y Bichuquén me fascinó desde el primer momento que lo conocí, hace unos 30 años atrás, más o menos, por el hecho que tenía una tradición histórica sumamente importante. No era solamente un pueblo fundado en la época de la colonia o posteriormente un pueblo agrario, sino que un pueblo de origen precolombino todavía. Y efectivamente me llamó la atención el tipo de calle larga que tenía, que no era la calle larga española, la calle angosta recta, sino que una calle tortuosa, con curva. Tanto que cuando comenzaron la pavimentación, yo me oponía, ahí me consideraron retógrado, pero no quería porque haciendo la pavimentación se hace la calle todo igual, con el mismo ancho, cuando lo bueno era que la calle era mucho más ancha, se angostaba, tenía el alma de un río que baja, y esto lo sintieron los indios. Entonces habían creado en la parte más alta, más segura, su asentamiento. Después los ¿Estos indios qué fueron? ¿Incas? ¿Parte del Imperio Inclásico, pre-Inca? Pero parece que un grupo de... Nunca se ha hecho un estudio muy bueno ahí, había que hacer un estudio arqueológico para ver si es verdad o no. Pero parece que los incas llegaron ahí, un pequeño grupo, se adaptaron al lugar y fueron ordenando, porque alrededor de esta calle irregular habían sus construcciones, luego tenía cada una de ellas atrás como una huerta larga, angosta, que es lo que queda.
Entonces dieron una huella que fue retomada por los españoles, continuaron, ampliaron el pueblo, te fijas, construyeron la iglesia, hicieron una pequeña plaza que la antigua era muy angosta, era casi una anchura de la calle central, porque la calle, la plaza actual fue hecha al final de 1800 con proyecto ya preciso. Y entonces todo esto me fascinó y decidí comprar una casa en Bichuquén. Y unos 25 años atrás logré comprarme una casa. Ese pueblo verdaderamente es muy hermoso, es muy especial. Ahí murió Lautaro, tengo entendido, o por ahí Un cerca. poco antes, sí, un poco antes. Pero era la zona. En el fondo de la calle principal, el Alma, que completamente con corredores, corredores continuo. Entonces surge, además de la fachada continua, el hecho del corredor, ¿no? Explicar brevemente qué es lo que es esta poética de la fachada continua, porque uno podría decir que hay una poética, que se hayan construido estas casas con esta lógica de la fachada continua que se ha perdido. ¿Cuál es la poesía de esa Es fachada que un continua? orden que siempre se ha mantenido en la arquitectura, especialmente en los pueblos, no solamente en Chile, y no solamente en el material tierra, en cualquier material, en la ciudad también europea, cuando se proyecta o se construye una comunidad, generalmente hay una continuidad para crear justamente la unidad. La idea de la casa separada con jardín es muy posterior, la tenemos hoy día, pero es una ruptura de una tradición milenaria que proviene desde la época prehistórica, ¿no? Y que se continúa. ¿Qué Este perdemos cuando concepto. perdemos la fachada continua? Perdemos una parte de nuestra historia y especialmente la parte patrimonial, que lo que dejaron los padres, ¿no? De ahí nace el patrimonio, pater, ¿no? La patrimonial. Se pierde, la parte patrimonial no es tan rica en Chile, porque los terremotos continuos y el peor terremoto que es el hombre, que ha destruido mucho, poco ha quedado de esto. Y muchas veces en la arquitectura contemporánea es bastante despiadada. Bota todo para construir algo nuevo, y en el otro sentido, en vez que en la horizontalidad, en la verticalidad, ¿no? Y entonces ahí surge el problema. Vamos a seguir viendo una imagen ahora muy hermosa y muy tradicional, la carreta con la yunta de bueyes, que ya casi Y esta desaparece. carreta es la que lleva la basura. Esta es la basura de Bichuquén que lleva. Sí. Hace poco pusieron un nuevo sistema, pero esta sigue en pie. Entonces yo siempre la sigo con esta, sigo sacando afuera de la puerta cuando pasa esta carreta. Hay varias tradiciones de Bichuquén que tú has rescatado y que te han parecido interesantes, de lo que se come. Estuve leyendo Sí. por ahí que en Bichuquén, por ejemplo, bueno, las mateadas, Sí. la cazuela de gallina negra. A ver, Esta, explícanos sí. un poco, que suena muy sabroso eso, pero... Sí, sí, no podría, yo no soy especialista en culinaria, sería mi mujer que puede darte más datos de Sí. esto, pero indudablemente que todo esto ellos lo preparan, especialmente en algunas ocasiones. Tiempo atrás, el año pasado o 2 años atrás, fue invitado por Carlos Cardó en un grupo de pintores, escultores, para presentar, para que vieran el entorno y pintaran algo. Y en homenaje de ellos se hizo justamente todo este sistema de viejos tradiciones, de vieja receta culinaria tradicional, en la cual estaba la gallina negra, que yo la comí, pero no podría decirte cómo se prepara, pero era muy rica. Está el tué. Ah, esto sí, desde el primer momento que llegué a Bichuquén, me contaron hasta había gente que decía que justamente de noche, si tú sientes cantar el tué,
tienes que prepararte porque el día después, si viene un forastero, tú tienes que recibirlo muy bien porque es el tué-tué que llega, ¿no? Entonces se ha transformado en figura, en hombre. O sea que antes de que tú llegaras a Bichuquén, hace 30 años, tiene que haber cantado el tué-tué, alguien tiene que haberlo escuchado, y tú venías de una Italia, de alguna manera eras el extranjero, pero el extranjero que era enamorado por el lugar y captado por ese lugar. Y pasa una cosa, yo nací en el campo. Después uno olvida esto porque estudia en la ciudad, se mueve. Pero con los años uno retorna a los antiguos amores o las antiguas tradiciones, inconscientemente, ¿verdad? Entonces, el retorno al campo. Y ya que no tenía más el campo en Italia, comencé a pensarlo aquí. Entonces, me fascinó recuperar la tradición local. De un pueblo que además tiene historias de brujos. Tiene historia de brujos, por supuesto. Cuando llegué habían dos casas, habían dos brujas en esta. Y claro, una hacía el mal del ojo a la otra, uno tenía que apoyarse en una o en el otra. Y vamos a ver ahora, creo que es la casa más antigua de Bichuquén, si no me equivoco, o una de las más antiguas, esa esquina. Cuéntanos un poco. Esta es la bodega que yo te estaba diciendo, esta es del siglo XVIII, es una foto cuando estaba muy bien todavía el edificio, después no a causa solamente del terremoto, porque no le pasó poco, el terremoto no le pasó, pero fue cambiando por la gente misma que le ocupó, digamos. Pero indudablemente es la que tiene 2 metros de base, tiene una fuerza expresiva muy interesante, porque destaca sobre la otra, pero muy poco, ¿te fijas tú? Porque hay otra que tiene 2 pisos más allá, que es posterior, ya del comienzo de 1900. Pero esta, en cambio, que todavía del siglo XVIII, da un poco la característica y la altura máxima que podía tener la casa de 2 pisos de una época. Por este es un modelo que hay que preservar. Yo creo que es importante mantener este modelo. Rómulo, cuando tú hablas se te encienden los ojos, te apasiona, y hay gente que va a un pueblo, ve esta casa y dice, es una casa vieja, mejor botarla. Hay alcaldes, hay arquitectos, hay constructores, bueno, inmobiliarias de todas maneras. Para el que nos está viendo, ¿cómo transmitirle por qué es tan importante preservar esta casa? El arquetipo de todas las casas que hay que preservar. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene para la vida de uno, de nosotros, de nuestros hijos, preservar una casa así? Bueno, un vejestorio, diría alguien. Yo creo que más que todo es importante para la gente que vive en el lugar, porque ellos mismos la construyeron con material del lugar, porque la tierra es ahí, ¿no? Y además en ella se ha creado un sistema de vida que todavía subsiste. Y entonces, por esta razón, yo creo que es muy importante mantenerlo. Después, segundo punto, la memoria. Hay que mantener una memoria histórica de la arquitectura, de otra manera no existe una historia de la arquitectura. No existe, tú no sabes qué hubo antes. Tercero, es sumamente importante porque es ya esta casa es un arquetipo, un modelo, que tú tienes que entonces, ¿cuál era el arquetipo de la casa de 2 pisos del 1800? Es distinta. Tiene pilares mucho más gruesos y más altos, tiene otra altura, otra dimensión, y entonces cada una tiene su arquetipo. Un columnista de La Tercera, un columnista joven, escritor, afirmó de que este lloriqueo por los pueblos caídos y las casas de adobe era una tontería, que había mucha gente lloriqueando sobre algo que no tenía importancia, que había que preocuparse de cosas más sustantivas o más fundamentales como el patrimonio intangible, literario, filosófico, etcétera. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? No, yo creo que hay que mantener todo patrimonio, no solamente alguno, porque ya está haciendo una separación, porque es solamente el otro. En el intangible se mantiene indudablemente, a pesar de un terremoto. Podría, como a veces un terremoto puede también destruirlo, porque cambian completamente las costumbres. Si tú le cambias el tipo de casa, cambia el sistema de vida. Y entonces también las tradiciones ya son consideradas una idiotez y se abandona. Por esto es muy peligroso romper una situación. Yo no quiero decir con esto que no se construya, pero por ejemplo en Italia, en las ciudades medievales, no se puede construir edificio moderno. Lo puede construir alrededor, crean nuevos barrios. Pero entonces tú dejas intacta la memoria histórica y tiene otra situación que será a futuro memoria también. Pero entonces hay que pensar, no por el momento, sino que pensar en el tiempo. Yo creo que esta es la situación y un historiador tiene que luchar por esto. Bueno, un italiano que se pasea por Roma, que se pasea por Florencia, ya tiene en la sangre, en el hábito, en el ojo, el pasado está ahí. Y eso marca, siempre los italianos tienen un sentido estético, por supuesto, que nosotros lamentablemente hemos ido perdiendo. Hay algo ya en la cultura, en la historia de Italia que te marca con una sensibilidad especial. Indudable, indudable, indudable. ¿Cuál es esa historia? ¿Cuáles son?
¿Qué es lo que te marcó a ti cuando niño para tener esta sensibilidad especial, esta preocupación por el arte y la tradición? Bueno, primero de todo, el hecho mismo de un sistema de vida que comenzó en el campo, en el norte de Italia, cerca de Padua, para fijar una ciudad que era la ciudad donde mi padre había estudiado en la universidad, etc. Pero después pasamos a Roma. Y papá fue a Roma, entonces pasamos a Roma. Y ahí mi madre comenzó a llevarme, era muchacho, yo estaba en el colegio, comenzó a llevarme a todas las iglesias, me explicaba la pintura de la iglesia, quién eran los arquitectos. Y mi madre era enamorada de Caravaggio, así que le conocí perfecto a Caravaggio, ¿no? Con San Luigi dei Francesi, comencé. Y entonces de ahí yo creo que comenzó mi gusto hacia la historia del arte, por esto, porque mi padre era más bien agricultor y quería que yo fuera agricultor, tanto que estudié en un comienzo agronomía y salí como ingeniero agrónomo, pero después sentí que no era esta mi carrera, era la que me estaba enseñando mi madre, y entonces pasé justamente a la universidad en la parte de Belle Lettere, a la parte donde estaba historia del arte. Y ahí me metí, y después de ahí me interesé mucho también de la arqueología, en fin, comenzó todo mi campo. Lo que sale en la discusión después del terremoto es la calidad de las construcciones. Como se vinieron abajo muchas casas, se dice el adobe es un mal material. Me gustaría que hicieras, yo sé que tú lo has hecho, una defensa del adobe. ¿De dónde viene colocarlo en un contexto? ¿Y por qué el adobe sigue siendo un material legítimo para construir a pesar de...? No, es peligroso indudablemente, porque indudablemente frente al terremoto, pero hay que construir bien, saber construir bien. Y yo creo que también con el avanzar del tiempo han crecido técnicas especiales para subsanar esto. Hay pueblos, países que lo han hecho ya en plano muy efectivo. Yo no sé por qué en Chile, después de varios terremotos, no han sido las universidades a comenzar a estudiar, a hacer pruebas. Cosa que pasó, por ejemplo, en Perú, después del famoso terremoto del 1970, donde murieron casi 70.000 personas. Y entonces ahí se comenzó en forma muy seria. La universidad hace un estudio, analizan, ve cuánto puede resistir un tipo de construcción. Y ellos encontraron, por ejemplo, un sistema de la geomalla con la cual revisten completamente el edificio y se ha probado, reponiendo la fuerza del terremoto muy fuerte, que no cae. Se puede fracturar, pero no cae, que es muy importante porque entonces hay seguridad para la gente. Entonces, ¿cuándo parte, damos unos ejemplos de aldeas y lugares lejanas en el tiempo y tal vez espacialmente donde se ha usado el adobe? El adobe es una de las primeras construcciones. Fíjate tú que, por ejemplo, las construcciones más antiguas que están en Mesopotamia, que son del 6000 antes de Cristo, todavía quedan algunos, o en Turquía, que tierra de terremoto, quedan la huella de uno de los centros más importantes, Çatalhöyük, que es justamente del sexto milenio antes de Cristo, del cual se ve que perfectamente ha quedado la muralla en pie a pesar de, fíjate tú, 6000 años antes de Cristo, más los 8000 años, poco edificio de otro material han aguantado tanto, pero muy bien construido, no muy alto. Entonces hay una serie de reglas y toda una estructura que sería muy compleja presentar aquí, pero con la cual se puede proteger. Además, hay elementos, muchas veces hay mala intervención. Una de las grandes causas, yo creo, fue la mala intervención. Mezclar materiales. El concreto con el adobe no funciona, rompe el concreto. En cambio, la madera funciona perfectamente con el adobe, te fijas tú. Y entonces hay toda una técnica que hay que estudiar, hay que construir con calma. Yo creo que en la reparación, reconstrucción seguramente mucha gente se asusta, pero hay que reparar con el mismo material. ¿Qué te pareció el poema que te leí de Quevedo cuando dice miré los muros de la paz? ¿Tuviste un poco? ¿Qué te sucedió a ti, un hombre que ama el arte, cuando viste las primeras imágenes, cuando llegaste a Bichuquén, cuando viste lo que estaba en el suelo dañado? ¿Qué sensación? Y en mi casa misma, los muros externos quedaron en pie, los muros grandes. En cambio, los tabiques, que a mí lo considero como lo más seguro, fueron los que se dieron en el interior. ¿Qué te pasó a ti ahí en ese momento? Sentí un dolor muy fuerte, fue muy fuerte, indudablemente. Pero sin embargo, Bichuquén ha mantenido frente a otro pueblo una cierta solidez. Es decir, tú no ves pasando por la calle hoy día, que se han retirado los grandes escombros internos, las paredes que caen de adobe, producen un tierral tremendo. Pero ahora que ha sido sacado, que se puede rearmar toda la parte de la estructura. Y ahí uno puede armar en forma muy inteligente, con contrafuerte que no habían, etcétera,
para estructurar la interioridad. Tú estás en una pelea o en una batalla, digámoslo así, por tratar de convertir a Bichuquén en un pueblo, un ejemplo, modelo de posible recuperación. recuperación, más que Así reconstrucción. es, recuperación. Explícalo un poco, brevemente. Era esto, puesto que el pueblo ha sido dañado, pero no tanto, está en pie todavía, y la parte patrimonial son 3 cuadras. Entonces yo pensé de comenzar a elaborar un plan de trabajo donde intervenga el gobierno, los gobiernos locales, municipales, la gente misma, para recuperar el pueblo y tenerlo como un ejemplo para los otros pueblos. Aquí viene un concepto acuñado, bueno, no solamente por ti, pero sí en un libro que tú escribiste, del que ya hablamos hace muchos años, que es la arquitectura espontánea y vernácula en América Latina. Tú has Sí. hecho un elogio de esta arquitectura, Sí. que es la arquitectura no oficial. No oficial. Rápidamente dime, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿en qué consiste la arquitectura vernácula? ¿De dónde viene de luego el término? Que es muy bonita la palabra vernácula. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de esta arquitectura con la otra arquitectura, la arquitectura oficial? Es que la arquitectura vernacular, la espontánea, generalmente se liga porque es la que nace. A veces la vernacular no es tan espontánea, sino que tiene ya modelos. Pero por esto le puse los dos términos, ¿no? Porque la espontánea es la inmediata, y la otra es ya pensada, meditada. Bueno, generalmente yo diría que es una arquitectura doméstica, es la que de la tradición, la vernacular, que no tiene grande idea de presentarse por belleza, De monumentalidad, imponerse. no tiene No tiene monumentalidad. monumentalidad. En cambio, la oficial ya parte de la idea de monumento, ¿no? Que es justamente el único que separa, quiere mostrarse sobre las otras, destacarse sobre las ¿Y la otras. arquitectura vernácula es menos funcional, se ha dicho, que la otra arquitectura? No, depende. Yo creo que hay una que son de una funcionalidad fantástica. Piensa tú que uno de los modelos más antiguos, que es la forma de un círculo que se abre, de un caracol, Ajá. planta en caracol. Es antiquísima, se ha encontrado en Mesopotamia, los pastores lo empleaban, porque entonces se abría en forma... Bueno, Niemeyer lo empleó y lo ha usado en Brasilia, en una forma moderna, el mismo diseño que se abre. Allá hecha con un material mucho más simple, con adobe, justamente un adobe apisonado, que da una masa maciza muy fuerte, ¿no? Y ahí, entonces, ahí ve que es de una funcionalidad enorme y tan simple, una planta simplísima. Hay muchísima planta en la varia arquitectura en el tiempo, vernácula, porque decir, toda la arquitectura medieval, en la mayoría es vernacular, donde hay algunas de una simplicidad enorme, Los pero monasterios, otras, etcétera. los monasterios, en cambio, hay una funcionalidad muy grande. Vamos a mostrar 2 imágenes breves del libro para que lo Sí. podamos tener en los ojos, la vista que está viendo. Esta primera imagen que voy a mostrar acá, Sí, aquí está que es una muy maravilla. hermosa, si podemos alcanzarla en el... Cuéntanos un poco este ejemplo de arquitectura vernacular, digamos. Esta es una cultura vernacular griega, en Grecia, de un convento que surge justamente en el periodo medieval, o bizantino, come cosa, y sigue, en la cual estamos viendo la función, antes de todo, la estructura, que en este momento era la estructura gótica, ¿no? Pero muy simplificada, no es la grande estructura de la catedral, es una estructura donde el arco ojival se ha demostrado que en esta parte, por el movimiento de la tierra, etcétera, era mejor que el arco de medio punto. Entonces, se rompe el arco de medio punto a raíz del sedimento del terreno, ¿por qué no romperlo artificialmente? Entonces ya uno sabe con qué se va a encontrar, lo que va a pasar. ¿Te das cuenta cómo en la arquitectura tú puedes encontrar, cuando hay un problema, hay que resolverlo, ¿no? Y entonces surge, en este convento justamente, aparecía el arco de piedra ojival, que se ha mantenido a través del tiempo, y Grecia también tierra bailarina, ¿no? Que era de la danza. De la danza del terremoto, digo yo, bailarina por los terremotos, y Tierra sin bailarina. embargo se ha mantenido. Son bailarines en el doble En sentido, este los griegos. sentido, Sorba el griego sobre un además de terremoto. Sorba, sí. Aquí hay una hermosa imagen del monasterio de Barlán en Meteora, Grecia, Ah, sí, esta historia con un de Meteora, ascensor claro. muy simple y muy directo. Ustedes pueden ver cómo suben los monjes arriba, y va un Un monje, ascensor. de hecho, hacia Con ese el lugar. contrapeso. ¿Qué gracia tiene esto? ¿Cuál es el Fantástico. valor de este tipo de Esta es arquitectura? la típica arquitectura vernácula, cioè con muy poco tú resuelves el problema.
sin electricidad, ni problema de electricidad, con un contrapeso que va, entonces la persona sube y también los productos, porque la vetualla, etc. Tú dijiste lo poco, tal vez el pauper, ¿no? Sí. El valor de la pobreza en la creación estética. A ver si me pudieras explicar eso, Rómulo. El valor estético, claro, yo creo que con poco se puede hacer lo esencial. Y cuando tú haces lo esencial, entras ya en el plano de la verdadera economía, ¿no? Y entonces, economía de espacio, economía de formas, y entra en lo esencial, que es la vida misma que va pasando. Cuando ya tú tienes otra exigencia, estas son las exigencias mínimas, sencillas, sobre esta tú agrega otra necesidad. Por ejemplo, un escritor comienza a estar libros aumentan y de repente el libro es el personaje más importante de la casa. ¿Qué pasa esto? ¿No? Y entonces A ver ahí si me das comienza una una solución a mí arquitectura porque en tengo todos los función. libros votados. Dame una solución. Fíjate tú que en el otro terremoto, un amigo mío que era austríaco se había construido una casa muy sencilla de techo y las paredes eran todas llenas de libros. Y el techo, que era un techo liviano, se salió, pero no cayó porque se apoyó sobre los libros. Así que los libros lo salvaron, fueron los contrafuertes. Te fijas tú, los anaqueles de los libros no cayeron porque estaban amarrados al muro, pero el techo se apoyó. Hablamos de arquitectura vernácula y obviamente que en América Latina hay una tradición de arquitectura vernácula extraordinaria. Sí, y ha quedado muchísimo. Incluso aquí ciertos estilos se han dado de una manera particular. El barroco, por ejemplo, Sí. se ha dado en América Latina, hay una poética del barroco propia. barroco muy En ese ejemplo tal vez sería bueno cómo se ha dado en Europa y cómo acá. Que yo pienso que en muchos casos no se puede hablar de barroco, sino que de un estilo propio, local, que démosle otro nombre, inventemos, porque no coincide con los términos del barroco que había nacido en Europa, ¿verdad? Perdón, tú me preguntabas sobre sobre el barroco poético americano. Un ejemplo de arquitectura vernácula o barroca o de ciudades, algo que te parezca a ti, que grafique lo que hemos dicho, digamos. Ahora, el barroco es muy pobre en Chile. Sí. Pero en América Latina, en América Latina, por supuesto, por ejemplo en Colombia, en Perú, en mismo Brasil, toda la parte de la vernacular. Por ejemplo, te tomo un pueblo completo que para mí es uno de los más bellos de América, que es Oro Preto. Oro Preto. Oro Preto, lleno de iglesias, con un urbanismo que se adapta al cerro. Entonces ya no es el urbanismo que han traído de la cuadrícula, sino que se va adaptando, porque es ya el urbanismo minero, de los mineros, es un pueblo minero, ¿no? Oro Preto. Y ahí tú vas a ver la casas que son de una belleza extraordinaria, de una sencillez muy grande. Pero siempre el brasilero tiene un espíritu barroco, su mismo, yo diría, su gesta, su gestualidad, su manera de hablar, su manera de vivir. De jugar fútbol. Es barroco, de jugar a fútbol. Claro, tú ves cómo juega con la pelota, en forma barroca. Forman el famoso signo barroco del jeroglífico, ¿no? En X. Bueno, en ello entonces el barroco tiene presente, es suficiente al lado de la puerta, una manera de doblar la puerta, un elemento decorativo, uno solo, pero suficiente que le da que uno dice, qué raro, cree de encontrar todas las decoraciones y adentro no hay tanto. Ahora, en la parte más importante, como la iglesia, los conventos, o alguna casa, indudablemente que el barroco sigue al interior, porque es una expresión sentida por todo. Entonces yo creo que el barroco finalmente es el alma de varios pueblos latinoamericanos. Y en el mundo andino, ¿qué podríamos decir de arquitectura vernácula? Hay una foto acá de Potosí, no sé, ¿tú la escogiste por algo? El mundo andino es más seco, más árido en este sentido, pero es una arquitectura donde yo diría que el románico interpretado por un mundo americano latino que le va cambiando. Entonces tú ves estos muros que en Europa el románico es de piedra o de ladrillo, se transforma en adobe. De nuevo la exaltación de la arquitectura de tierra. En adobe, con cal blanca, y ahí comienza a sentir la resistencia, por esto los muros enormes, macizo, y por esto la fachada barroca, el barroco es solamente una fachada que se aplica, es casi como un altar. El altar es barroco porque es de madera, que es otro material, pero la fachada trata de imitarlo, porque piensa tú que en un comienzo, te estoy hablando todavía del siglo XVI y XVII, no todos los indios quieren entrar todavía al interior. Y entonces la fachada se transforma en la fachada de retablo. Y se puede decir la misa afuera
Y la gran nave es la nave abierta de afuera, que puede ser la plaza, o muchas veces un atrio cerrado, que será la gran conquista americana para la historia de la arquitectura, esto atrio para escuchar misa. ¿Cuál es la ciudad más bella? La más bella, la que da el Difícil. piacherone más grande en el mundo andino, que no sea cercana para ti. El mundo andino. Bueno, hay muchas. Pero una que sea, que te produzca. Es difícil, porque después de Coatrá está tanta otra. Pero, por ejemplo, Cusco, te fijas, tú tiene una belleza muy propia en la arquitectura. Y Ecuador, con toda la. Y Quito, con este movimiento de los lugares. Bueno, ya del otro lado, andino, la parte ya, de la otra parte, la parte americana, Brasil. Yo creo que Brasil. Para mí, una de las que más me han emocionado y donde yo siento que efectivamente, bueno, el barroco ahí existe, porque hay un hecho interesante. El barroco llega efectivamente con los mismos cánones europeos a Brasil. El único que lo siente tan. Algo había pasado en México, pero poco. Brasil se siente estos cánones. Y entonces hay este barroco que coincide con la música que ellos escriben en el periodo barroco, con el sistema de vida, la estructura social. Hay todo un conjunto fantástico, maravilloso, yo diría. Una de tus pasiones ha sido también la arquitectura precolombina, y hay un libro que se llama Problemáticas del arte, la arquitectura y del urbanismo precolombino. Voy a rescatar solamente algunas observaciones que me parecieron interesantes para que expliques, que es que en América Latina la arquitectura se da íntimamente ligada con la naturaleza, que hay una diferencia entre la arquitectura europea, quizás, entre comillas, quizás, tú me lo vas a explicar, más artificial, que nace de un artificio, un concepto, un pensamiento más abstracto, que esta arquitectura donde la naturaleza se mete inevitablemente. ¿Es así, vista en un panorama? Sí, sí, es así y no es así, digamos, como Claro, siempre lógico. sucede, es difícil Sí, definir. Es así en los grandes momentos culturales europeos, como el Renacimiento, o ciertos momentos finales de la Edad Media, o en el periodo del siglo XVII. Pero en los orígenes también, el nacimiento de la arquitectura europea siente la naturaleza de una forma extraordinaria, ¿no? Tanto que todo un estudio hecho sobre, por ejemplo, los primeros templos griegos, no lo que conocemos, lo que han desaparecido. Por lo tanto, tú puedes decir lo que quieras, porque no han quedado presentes. Pero hay toda una teoría sobre que eran hechos de árboles, de tronco de árboles. El mismo concepto del triglifo y metopa, los triglifos serían 3 tablas que llegan. Entonces, toda una estructura de madera que era sacada de la naturaleza. Y piensa tú que los primeros templos griegos, el primer templo, es solamente una plataforma que se ordena, porque el terreno es irregular, pero que se construye. No se construye todavía el templo, se construye un altar solamente y frente de él se pone un árbol. Este árbol representa un dios. Y entonces tú sabes a quién es dedicado, no por la escultura, pero todavía no ha nacido, por el árbol que está al frente. Entonces si hay una encina, tú sabes que es dedicada a Zeus. Entonces la naturaleza tiene una importancia enorme. Y esta naturaleza entra con una enorme cosa durante toda la época medieval, con los celtas, por ejemplo, ¿no? Donde los árboles tienen una importancia inmensa. Así que ahí, cuando ya se llega a una exigencia distinta, es lo que digo siempre, la exigencia de la comunidad, el Renacimiento, ahí he pensado, intelectual. Entonces el árbol es captado, pero de una forma ordenada en los jardines. ¿Te fijas tú? Pero siempre la naturaleza está presente. Rómulo. Esta es una naturaleza más directa con Claro. la cual uno se funde con ella. La de América. En América. Está más se funde. Hay una indudable. fusión entre Una arquitectura fusión con y la ella, naturaleza. Sí, con ella. Por ejemplo, ¿en qué templo o en qué ciudad podríamos ver esa fusión? ¿O en qué Bueno, yo Chichén diría... Itzá o en... tú dices ya el periodo precolombino, sí, hay elementos, pero más que todo yo diría en Chan Chan, donde la naturaleza es todo adobe. Ahí tenemos una ciudad construida en el año 1300 después de Cristo, que está en pie todavía. Y también Perú tiene terremoto, una ciudad que tiene 7 kilómetros de profundidad, toda de adobe, con un murallón inmenso de adobe, ¿no? Y entonces la naturaleza ahí la toma no tanto como vegetación, sino como tierra, la exaltación de la tierra, ¿no? Y esta tierra puesta para defender a los cultivos. Y entonces,
naturaleza ordenada por los cultivos, pues están en el desierto. El muro alto que protege del viento, porque no llega a cubrir la tierra. Y además porque no destruya los sembradíos en un comienzo. Entonces estamos viendo todo un elemento donde la naturaleza y el hombre se desposan para encontrar un hábitat de vida. Rómulo, voy a cambiar, voy a salir del tema de lo precolombino y la arquitectura vernácula. Tú hiciste una afirmación, me parece que fue en una entrevista con un artículo, no recuerdo bien, que me llamó la atención y que me pareció interesante y provocadora, en el sentido de que el arte actual está sufriendo una suerte de estetiquismo, estítico. Sí, ¿no? lo uso es estético. Prácticamente estético. que ha desaparecido el arte, que lo que nosotros llamamos arte no es lo que encontramos hoy día en los museos o en las exposiciones o en lo que se muestra como arte, y que el verdadero arte estaría en el diseño y en la arquitectura. Sí. Explícame un poco esa idea tan radical, ¿no? Sí, pasa esto, que toda la nueva encuentro, nuevas manifestaciones son interesantísimas, pero yo encuentro que ya hemos llegado solamente a una búsqueda de nueva técnica o de nueva forma de expresión. Se elimina el marco, pero se ha perdido un porqué del arte. Antes el arte tenía una función social, tenía que enseñar, preparar el alma para elevarse. Entonces, tanto el arte escultórica, pictórica, junto con la poesía y con la literatura, formaban un conjunto de educación que educaba al habitante de este pueblo. Ahora, la nueva manifestación, yo creo que más para una élite que quiere romper todo, salirse de los cánones. Entonces, depende. Para esta élite es realmente interesante, pero esta misma élite vive una vida que está fuera de todo canon. Ha destruido el canon. Entonces los cánones también del valor del arte cambian, porque de repente se ponen de acuerdo unos críticos con unos galeristas y hacen famoso a un artista y después cae, lo cambian. Y entonces no hay regularidad. Cuando Fidia esculpía sus obras en Atenas, ¿qué época? ¿Ubícanos en la época? Sí, en la época de oro de Grecia, en el V siglo, antes de Cristo, todos están de acuerdo. O cuando Tiziano pintaba en Venecia, para acercarnos mucho más, en el 1500, formaba alumnos, etc. Todo lo apreciaba, había un entendimiento. Aún más, fíjate tú que en Florencia, cuando Miguel Ángel esculpe el David y lo expone, estaba muerto de susto de saber lo que decían los florentinos. Y toda la gente opinaba, no solamente opinaba, sino que escribía un papelito y se lo dejaba a los pies. Entonces él de noche iba y recogía los papelitos para ver lo que pensaban sus conciudadanos de él. Es una buena idea tal vez para los artistas hoy día. Yo creo que sería bueno. Que recojan papelitos. Entonces ahí se sabe, pero se discute mucho, pero habría que llegar a un hecho real. Y esta idea de que el diseño... Y yo creo que en el diseño ahí está la novedad. A ver, ¿por qué el arte está hoy día en el diseño? Porque la el diseño belleza, digamos. es un elemento que efectivamente es útil, tiene una utilidad básica. Nosotros nos sentamos en una silla. Esta silla no hay que ser muy bonita, pero digamos, por favor. Nos sentamos en una silla. Es pero un clásico. Lo importante es ya una silla, te fijas tú, que tenga un diseño en función de esto. Tú diseñas algo que usas. Por ejemplo, uno diseña un tenedor, un cuchillo. Tiene la forma más actual, el cuchillo que va a la esencia. Pero ahí está. Y esto te viene a crear también una belleza de vida, porque el conjunto de los muebles, del entorno, de cómo captar el espacio, te va dando justamente una belleza. Ahí podemos de nuevo usar del término de belleza que hoy día ya ha desaparecido. Incluso tú afirmas que la arquitectura hoy día es la escultura, lo que fue la escultura antes. ¿En qué sentido cierta arquitectura que de repente se pierde la diferencia? En algunos, por ejemplo, mismo arquitecto japonés de repente construye una torre del viento, que es una escultura que se abre, ¿te fijas tú? Entonces comienza el diálogo, este diálogo más a universalizarse, pero siempre manteniendo un elemento importante. Esta torre del viento está en la ciudad, da sonido, que siente la gente.
es una voz que te capta, es un punto de referencia, no es un hecho que tú pones en un cuadro en una casa y si uno lo va a ver o no lo va a ver. No, es algo que es indispensable con la vida urbana. ¿Cómo evalúas o cómo valoras, o cuál es tu juicio de valor sobre la arquitectura que se está haciendo hoy en Chile, en general, la arquitectura que predomina? Es muy interesante, la arquitectura en Chile es una arquitectura muy seria, además por el problema mismo del terremoto ha tenido que... Pero desde el punto de vista estético estoy hablando, desde el punto de vista de la Desde el punto de belleza. vista estética hay de todo, indudablemente. Hay de todo. Lo que no es muy bueno, pero indudablemente yo creo que hay una arquitectura muy buena en Chile. Especialmente en los jóvenes. Hay mucha idea y posibilidad. Lo que no es muy bueno a veces es la política que se emplea para construir, votando no lo malo, sino que lo bueno, construyendo. Entonces, ahí es la política misma urbana que es complicada. Una de tus pasiones, de tus amores, es los jardines. Ah, sí. Pero no solamente no como un botánico, sino que los jardines como una expresión simbólica, y hay un libro tuyo que ya es un clásico que se llama Los jardines renacentistas en Italia, trazados y programas simbólicos. Mucha gente que probablemente que nos está viendo tiene un jardín. Pero hay mucha historia detrás de los jardines que son muy bonitas y que tú vas mostrando a través de este libro. Y tal vez podemos dar algunos ejemplos. ¿Por qué el jardín es un espacio simbólico? ¿Y cómo fue el jardín a través de la historia humana cambiando? ¿Y qué fue pasando desde los primeros jardines, desde el Edén, desde el jardín árabe, ¿no es cierto? Claro. El Yana, que significaba sí, el lugar oculto. El lugar oculto. Y hasta pasar por el jardín renacentista hasta llegar hoy día. ¿Cuál es la historia del jardín y qué significa jardín en la cultura humana, Rómulo? Claro, comienza, fíjate, ya desde el jardín del Edén, que es un punto, un refugio, como, ¿no? Y que tiene, que tiene 4 orientes, que va hacia los 4 puntos, 4 ríos, dice la Biblia, y en el centro un árbol, el árbol del bien y del mal. De ahí comienza todo, de ahí comienza la historia. Y de ahí comienza como una grande ruta del jardín. El jardín propiamente simbólico, que es trabajado con plantas ornamentales, y el jardín de fruto, el jardín de la vida, porque este árbol es un árbol frutal, es un manzano. Entonces es un árbol del cual tú sacas y comes de él. De ahí el grave pecado inicial nuestro, ¿no? Haber comido la manzana. Bueno, esta manzana. Y entonces el jardín comienza ya como un símbolo. Y como un símbolo será tomado por los pueblos a través del tiempo. Tú ves, por ejemplo, que en Babilonia, bueno, en todo el mundo, digamos, mesopotámico, tomemos Babilonia como un símbolo, por la famosa torre de Babilonia, que es un zigurat, una torre escalonada, pero sobre cada escalón habían jardines. Y una zona donde había el desierto y pocas plantaciones, no se podían plantar plantas ornamentales, pero ahí sí. Entonces el jardín era el jardín de los dioses. Toda la gente tenía que alimentarlo, mantenerlo, y entonces ya el jardín de los dioses. Entonces el jardín del Edén en el fondo es este jardín también. Y en el mundo griego comienza a dársele un significado justamente a la planta. La planta representa a dioses. Por lo tanto, cuando tú plantas una planta no es solamente para comer la manzana, pero tú sabes que en este momento estás haciendo una ofrenda o un rato con una divinidad. Hay algunos datos muy bonitos en tu libro sobre algunas plantas y árboles que nosotros no sabemos los significados. Por ejemplo, los bordes de azucenas. La azucena es una flor que muchos conocemos. ¿Qué son los bordes de azucena? Claro, que tú a través pero el borde de azucena, esto era de ¿cuál azucena? Porque hay 2 tipos. Uno que es la sangre de Adonis. Ah, sí. Claro, es ligada justamente a la sangre de este dios, del dios que fue sacrificado, ¿no? Que fue de Adonis. Pero hay otros, claro, hay otros, por ejemplo, que empleaban la bruja para poder volar. Entonces, hay varias plantas que tienen toda una relación extraordinaria entre sí. Hay otras que son la misma divinidad, te fijas tú, entonces tú tienes que tener un cuidado especial. Por ejemplo, una planta que se usa en la cocina, el laurel. El laurel. Pero el laurel de cocina, no el laurel de flores, el Laurus nobilis, de la fruta, que es el símbolo mismo de Apolo. Porque cuando Apolo vio de repente a una hermosa
ninfa Dafne. Dafne, Ajá. que era muy bonita, joven, que corría en la selva, quiso perseguirla y tomarla. Picado de la araña, picado de la araña era, Sí. casi todos los dioses griegos eran picados Sí. de la araña. Se transformó ella se transformó en un laurel. Entonces, la mano se transformó en rama, los dedos en raíces y el cuerpo se convirtió en néctar. Y hay una escultura maravillosa de Bernini, justamente que lo representa, y se ve en la mano de él que ya no tocan la carne de ella, sino que la corteza del árbol. Ya Dafne es un árbol. Y por esta razón que uno, yo justamente en mi jardín en Vichuquén he plantado una entera pared de laureles para un homenaje a Apolo. A ver si reaparece Apolo. Dafne, yo Se creo. reaparece No, yo Dafne. creo que para que aparezca. Vamos a ver algunas imágenes. No sé si podemos ver las imágenes de algunos jardines para llegar también a tu jardín. Muy bien. Hay, por ejemplo, ese hermoso jardín, dinos de dónde es. Explícanos un poco Caprarola. qué es lo que hay en ese jardín, cuál es el símbolo. Estamos en el periodo del Renacimiento. El Renacimiento es una recuperación de los símbolos de los jardines. Y entonces, el jardín no se hace así, sino que se llama todo un conjunto de gente. El jardinero es uno de los tantos, pero quien comienza es un filósofo, por lo general, Antes o del un jardinero humanista. está el filósofo. Antes y entonces el señor, como en este caso, le dice que son casi todos cardenales, le pide cuál es su concepto y del jardín. Y entonces el humanista encuentra inmediatamente la leyenda. El filósofo comienza a ver todos los significados. Qué bonito. Una vez que está este programa, entonces es un programa simbólico, el jardinero tiene que comenzar a diseñarlo. No el jardinero que va con su mano, ya un diseñador de jardines, que muchas veces era un León Battista Alberti, un gran arquitecto. Ellos comienzan entonces a diseñar y a hacer eso. Qué bonito sería que a lo mejor en sus propias casas la gente, en vez de llamar primero a los diseñadores de jardines, ¿cómo se llaman? Así Los es. decoradores, llamaran a filósofos que están sin trabajo. Vamos a ver las siguientes imágenes de Rómulo. Por ejemplo, qué belleza sí. esto, es impresionante. ¿Qué es lo Esto que sí, es una villa, una villa Castillo que ha sido restaurada porque estaba en mala condición, ampliada, y esta es la manera de llegar. Tú ves con el lungo, en el Véneto estamos, Sarego. Pero el Véneto es tu Es mi región, tierra, es mi tierra. es Es tu la tierra de tu Palladio, tierra así querida, que era la mi tierra tierra de Palladio. ¿Quién era Palladio? El gran arquitecto del Renacimiento que crea un modelo que se mantiene en el tiempo, ¿no? que será la causa del nacimiento del neoclasicismo en Inglaterra, por ejemplo, y de ahí pasará a América con Georgian, etc. Sigamos ahí con los jardines, vamos a ver esas impresionantes, esa fuente y ese Sí. jardín. ¿Cuál es Sí, ese? estamos siempre en Caprarola, pero en otra parte. El otro era un jardín suspendido. Eran dos jardines suspendidos que se llegaba dal palacio, dalla residencia. Y al fondo, después de un bosque, se llega en cambio a este lugar de encuentro. Y aquí muy bonito porque tú vas subiendo lentamente y en el camino te encuentras con las dos figuras de los dos ríos, que son el Arno y el Tíber. Es decir, entonces las dos viejas culturas, Roma, Sí. el Tíber, y el otro el Arno, que es la nueva cultura de Florencia, que es el Renacimiento nuevo. Entonces, simbolizada por los dos figuras. Y veamos cuál otro jardín nos espera. Ahí el plano de tu propio jardín. Pero esto es un mini jardín, un escupo de jardín, que fíjate tú, que es justamente la casa de Vichuquén, pero de todas maneras, puesto que el agua bajaba del cerro y venía, ahí puse una fuente en un principio y el agua entonces desviada afuera, da una vuelta, cae, pasa y después cuando se limpia la fuente, ¿no? Va a la calle, un problema del alcalde ya después. Esta después se ha transformado en una piscina posteriormente. Pero aquí entonces la división de dos partes del jardín. Esta parte es el jardín del Edén, porque aquí no se ve bien el diseño, es trazado en forma de cruz con al centro un punto. Mira al norte, este es el norte. Entonces al centro he plantado un manzano, que es el manzano del Edén. Las cuatro partes he plantado con toda planta en cambio frutales, papas, en fin, todo el elemento para comer, comestible. Al otro lado, en cambio, el jardín de la palabra, el hortus sacro. El jardín de la palabra. ¿Qué es lo que es el jardín de la palabra? Qué El bonito jardín de la eso. palabra porque aquí, en esta parte, bueno, aquí se come, aquí está la cocina, entonces aquí se come en el verano, se está afuera. Y al otro lado, en cambio, hay dos saloncitos como abiertos porque los amigos vengan, se ve entonces un prado
con hay una viña, una parra puesta aquí en el fondo, y en el fondo hay los cipreses. Qué maravilla. Los cipreses, y aquí el borde donde están los laureles, justamente que van enmarcando. Y entonces aquí es el lugar donde los amigos se encuentran y donde es para hablar, para conversar, aquí alimentar. Y finalmente se llega a un pequeño patiecito chico que es el patio de los olores. Y ahí entonces están todos los olores. Y claro, ahí está el baño también, entonces también con los olores. Los buenos y malos. No, ahí están los prácticos también, los simbólicos y los prácticos. Vamos a la siguiente imagen de tu jardín. Sí, Explícanos ahí. ahí. Está el eje del agua, entonces solamente hay flores donde hay el agua. Y el agua que baja desde la fuente central, el símbolo neoplatónico del alma que se renueva a través del agua eternamente. Entonces hay flores, olores, lavanda, ¿verdad? En cambio, en la otra parte es el jardín de la parte comida y el otro lado de la palabra, del Y la encuentro. siguiente imagen, vamos a ver. Encuentro. ¿Qué árboles, qué Sí, especies hay ahí? También. ¿Qué símbolos hay un ahí en tu poco jardín? confuso, pero cada planta fue estudiada por la situación misma, también en la que plantaba para la parte comestible. Fueron todas estudiadas para crear en el mismo tiempo un diseño, una estructura. El primer diseño antes de plantar la planta era más bonito cuando era hecho solamente con ladrillo puesto en el suelo, Sí. pero después se fue llenando y simplificando. Hay, ¿cómo se llama? Hay un caqui, hay varias... ¿Cuál es tu planta favorita que sea un símbolo tuyo, o una flor o una planta tuya, que refleje tu alma más profunda? Tu flor de lis, por decirlo así. Mi flor de lis. Fíjate tú que yo siempre he sido un gran admirador de Lorenzo de Medici. Y Lorenzo de Medici dijo una vez, escribió, que en su huerta había plantado un laurel. Un laurel desde este momento su huerta ya no era una huerta, era un jardín de amor. Porque ahí estaba el recuerdo justamente de Apolo y Dafne. Qué bonito. Entonces ahí surgen todos los símbolos. Yo diría que el laurel, a pesar que es un poco simple, sencillo, pero como la arquitectura sencilla tiene una nobleza propia, porque recuerda los orígenes, ahí también el laurel, el olor, tú lo sirves, la carne con laurel son fantásticos. Rilke, un poeta muy querido, murió, dicen, pinchado por una rosa. Ah, sí. Se desangró. La rosa, ¿qué podría simbolizar? ¿Y qué podría simbolizar la muerte de Rilke? A él le encantaban los jardines. Es lo más importante de todo. La rosa es llamada la reina de los jardines. Y fíjate tú que en los jardines del Renacimiento se dividen. No es como el parque ya francés que abre un enorme jardín. El jardín es compuesto de varios jardines. Entonces está el jardín justamente de la palabra, está el jardín de la renovación del alma, está el jardín medicinal. Hay muchos jardines, ¿no? Y entonces está el jardín de rosa, que es el jardín del amor, y claramente cerrado, lo puede abrir solamente el dueño de casa. Y entonces, bonito eso. ahí surge toda la idea de la rosa. Y hay dos rosas, está la rosa roja y la rosa blanca. La rosa roja es la pasión, la gran pasión, la rosa blanca, el amor ideal. Rómulo, yo te agradezco muchísimo por habernos traído esas dos rosas, la de la pasión y la de la serenidad. Y de alguna manera, como dice Eliot, lo esencial es siempre volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Muchas gracias por haber estado aquí en Una Belleza Nueva.